Hola, 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 hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, rebosantes de energía y listos para otro chisme explosivo que, créanme, está que arde en el mundo del espectáculo. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchas gracias por acompañarme una vez más. Ya saben que en este canal nos dedicamos a explorar a fondo el fascinante universo del entretenimiento, a desentrañar los secretos mejor guardados, a analizar las noticias más jugosas de la farándula y por supuesto, a chismear un poquito. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que está incendiando las redes sociales, haciendo vibrar el corazón de los fanáticos de las telenovelas y especialmente el de aquellos que adoran el universo turco. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es una verdadera bomba. Y no es una bomba cualquiera, es una bomba que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza en nuestros corazones, en nuestras pantallas y en nuestros sueños, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, señores, han escuchado bien. Exactamente, los protagonistas de Love is in the air. El título lo dice todo, bomba. Kerem Bürsin y Hande Erçel vecinos, el amor toca a la puerta otra vez. ¿Están listos para descubrir qué está pasando? Pónganse cómodos porque hoy vamos a sumergirnos en rumores, pistas, especulaciones y todo lo que se ha estado comentando en redes sociales, en medios de comunicación, y en los corrillos de los fans más apasionados sobre estos dos talentosos y queridos actores. ¿Será cierto que Cupido ha lanzado otra flecha, una flecha con destino al corazón de estos dos artistas? ¿Será que el amor, ese sentimiento que tantas veces les vimos interpretar con maestría en la pantalla, está volviendo a tocar sus vidas, a despertar viejos sentimientos o a crear una nueva y emocionante historia? Antes de empezar a desmenuzar este jugoso asunto, no quiero dejar pasar la oportunidad de recordarles algo muy importante: suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, aquí siempre hay novedades y exclusivas que no querrán perderse. Hay contenido nuevo casi a diario. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido. Y por supuesto, denle un buen like a este vídeo si les gusta el tema, si les entretiene y si quieren saber más sobre el fascinante mundo de Kerem y Hande. Eso me da muchísima energía para seguir investigando, para conectar con ustedes y para traerles los chismes más jugosos y las exclusivas más impactantes. Hecho el anuncio publicitario, que es fundamental, vamos al grano. Empecemos por el principio, por el origen de esta historia que ha revuelto las redes y los corazones de miles de personas. Todos recordamos con cariño y emoción la química arrolladora, la conexión innegable, la complicidad evidente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en Love is in the air. La serie, que conquistó a millones de corazones en todo el mundo, nos regaló una historia de amor que es un verdadero torbellino de romance, comedia, drama y por supuesto, momentos inolvidables. La pareja de Serkan Bolat y Eda YLDZ, con sus idas y venidas, sus amores y desamores, se convirtió en un fenómeno social, en un tema de conversación recurrente, y la conexión entre Kerem y Hande traspasó la pantalla, alimentando rumores, alimentando esperanzas y por supuesto, alimentando el deseo de muchos de verlos juntos en la vida real. Y tuvieron razón. La magia de la ficción se extendió a la realidad. Durante la grabación de la serie y luego, después de que la producción terminara, la pareja confirmó su relación, enamorando aún más a sus fans, consolidando su fama y demostrando que el amor, a veces, se encuentra en los lugares más inesperados. Vimos fotos, vídeos, declaraciones llenas de cariño y de afecto, que nos hacían suspirar, nos hacían creer en el amor verdadero, nos hacían soñar con un cuento de hadas que en principio parecía perfecto. Parecían la pareja ideal, la pareja que todos anhelábamos y todos soñábamos con que su historia continuara, y se fortaleciera, más allá de la ficción, más allá de los guiones y de las cámaras. Sin embargo, como suele suceder en la vida, y especialmente en el mundo del espectáculo, donde la presión mediática, los compromisos laborales y las expectativas externas pueden ser abrumadoras, el cuento de hadas llegó a su fin. Después de un tiempo, Kerem y Hande anunciaron su separación. La noticia, como era de esperar, entristeció a muchos de sus seguidores, generó mucha especulación y desencadenó un sinfín de preguntas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido poner fin a su relación? La respuesta, como casi siempre, es algo que solo ellos saben. Pero lo importante es que cada uno continuó con su propio camino, enfocándose en sus proyectos profesionales y personales, demostrando madurez y respeto mutuo.
Y ahora, ha sucedido para que hablemos de una posible reconciliación, o al menos, de un reencuentro amoroso. ¿Qué pistas nos han llevado a pensar que el amor podría estar tocando a la puerta otra vez? Pues bien, todo comenzó con una serie de acontecimientos y señales que han despertado la curiosidad de los fans más ávidos, de los medios de comunicación y, por supuesto, de aquellos que no pierden detalle de lo que sucede en la vida de estas dos estrellas. Y es que, como ya les decía en el título, el amor toca a la puerta otra vez. O al menos, eso es lo que parece. La primera pista, y la más jugosa, es que Kerem y Andy ahora son vecinos. Sí, escucharon bien. Al parecer, ambos actores han decidido vivir en la misma zona de Estambul. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O quizás algo más? Para empezar, el hecho de vivir cerca ya abre muchas puertas. La cercanía física facilita los encuentros, las visitas son menos complicadas y la posibilidad de coincidir, de cruzarse, de compartir espacios comunes, es inevitable. La proximidad crea un ambiente propicio para el reencuentro, para el acercamiento y para, tal vez, revivir sentimientos. Pero no se trata solo de ser vecinos. La gente, los fans más observadores y curiosos, empezaron a notar que se veían en lugares comunes. Algunos testigos, algunos fans que aseguran haberlos reconocido, juran haberlos visto cenando en el mismo restaurante, paseando por el mismo parque e incluso comprando en la misma tienda. Han surgido rumores de encuentros casuales, de miradas cómplices y de conversaciones discretas. Por supuesto, las fotos y vídeos que se han filtrado, o que han surgido, son escasos y de baja calidad, lo que dificulta confirmar la autenticidad de estos encuentros. Pero por la forma en que se ha especulado, y por la efervescencia que han generado, esto no ha hecho más que alimentar los rumores, la esperanza y el deseo de los fans de verlos juntos nuevamente, de ver una segunda oportunidad para el amor. A estas pistas, a estos rumores y a estas coincidencias, se le sumaron las redes sociales, que son el termómetro de la fama y el espacio donde todo se comenta y se ventila. Tanto Kerem como Andy son muy activos en Instagram, y sus publicaciones son analizadas al milímetro por sus seguidores, que no pierden detalle de lo que publican y de los comentarios que dejan. ¿Y qué encontraron? Coincidencias, señales sutiles, detalles que podrían interpretarse como guiños, como indirectas. Imágenes y vídeos que, aunque no lo confirmen directamente, sugieren que comparten intereses, que frecuentan lugares similares y que tal vez tienen amigos en común. Por ejemplo, algunos fans con una capacidad de observación asombrosa notaron que en un corto periodo de tiempo ambos publicaron fotos desde el mismo lugar, aunque en diferentes momentos. ¿Casualidad número 2? Quizás no. Quizás era una forma sutil de confirmar que se frecuentaban, sin dar demasiadas explicaciones y sin exponerse a la vorágine mediática. Otro detalle importante que ha generado mucho respeto y admiración por parte de los fans, es que a pesar de su separación, tanto Kerem como Andy siempre han mantenido el respeto y la admiración mutua. Nunca ha habido declaraciones negativas ni conflictos públicos, ni siquiera indirectas o comentarios malintencionados. Al contrario, en varias ocasiones, han hablado bien el uno del otro, destacando su profesionalismo, su talento, su calidad humana y el cariño que se tuvieron durante su relación. Esto, por supuesto, facilita una posible reconciliación, ya que no existen heridas ni rencores, ni resentimientos que obstaculicen un nuevo acercamiento. La madurez con la que ambos han manejado su separación es un punto a favor, que habla bien de ellos y que demuestra que, a pesar de todo, el cariño y el respeto pueden perdurar. Pero, ¿qué dicen los involucrados? ¿Qué dicen Kerem y Andy sobre todos estos rumores, sobre esta ola de especulaciones que no cesa? Hasta ahora, ni Kerem ni Andy han confirmado ni desmentido los rumores, han mantenido un perfil bajo, evitando pronunciarse sobre el tema, guardando silencio ante las preguntas y las especulaciones. Esta prudencia, esta cautela, por supuesto, alimenta aún más la especulación y genera más preguntas. Si no fuera verdad, muchos creen que ya hubieran salido a aclarar la situación, a desmentir los rumores, a poner fin a la especulación. Pero, ¿qué pasaría si están esperando el momento oportuno para confirmar su relación? O tal vez están en una etapa de conocimiento, en una fase de acercamiento más privada, queriendo mantener su privacidad y resguardar su intimidad. La verdad es que nadie lo sabe con certeza, solo ellos conocen la realidad de su situación. Pero basándonos en las pistas que tenemos, en los rumores que circulan, en las coincidencias que se han encontrado, podemos concluir que algo está pasando entre Kerem y Andy.
Ya sea una amistad cercana, un reencuentro romántico, un acercamiento más íntimo o simplemente una coincidencia, el hecho de que sean vecinos y de que se les vea en lugares comunes es algo más que una simple casualidad. Es una señal, es una pista, es una ventana abierta a la esperanza. Y aquí viene lo interesante, la parte que todos queremos saber. ¿Qué esperar si efectivamente hay una nueva oportunidad para el amor entre ellos? ¿Qué sucedería si Serkan y Eda se reencuentran en la vida real? Pues la respuesta es clara, es sencilla y es unánime, los fans estarían enloquecidos de alegría. El reencuentro de Serkan y Eda en la vida real sería un sueño hecho realidad para muchos, una muestra de que el amor, a veces, es más fuerte que cualquier obstáculo, y que las segundas oportunidades son posibles y válidas. Además, este reencuentro, este posible romance, podría tener un impacto muy positivo en sus carreras profesionales. El interés mediático que generaría su relación podría impulsar sus proyectos futuros, generando aún más atención hacia su trabajo, abriendo nuevas puertas y atrayendo nuevas oportunidades. Sin duda, el regreso de esta pareja, de esta dupla, de esta pareja de ensueño, sería un evento que acapararía la atención de todo el mundo del entretenimiento, desde Turquía hasta el resto del mundo. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que esto suceda? Como ya mencioné, es difícil saberlo con certeza. Pero analizando todas las pistas y especulaciones, podemos decir que las posibilidades son altas, que las probabilidades son más favorables que en otras ocasiones. El hecho de que sean vecinos, que se vean en lugares comunes, que compartan amigos, que mantengan una buena relación, que no haya resentimientos ni conflictos, son factores que sugieren que algo está pasando, que algo se está gestando, que el amor, tal vez, esté tocando a la puerta de nuevo. Por supuesto, también hay que tener en cuenta que cada persona tiene su propio tiempo, sus propios ritmos y sus propias necesidades. Quizás Kerem y Hande están en momentos diferentes de sus vidas, y no están buscando una relación en este momento. O tal vez simplemente prefieren mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos y de la presión de la fama, buscando un espacio de intimidad y de tranquilidad. Respetamos esa decisión, por supuesto, pero no podemos evitar soñar y especular, sobre todo cuando hay tantas señales que apuntan en una dirección determinada. Pero sin importar lo que suceda, una cosa es segura, el interés del público en Kerem Bürsin y Hande Erçel es enorme, es inmenso y es constante. Son dos de los actores más queridos, admirados y solicitados de Turquía, y su historia de amor, su historia de ficción, ha marcado a una generación de fanáticos y de televidentes. Por eso cualquier noticia relacionada con ellos genera una gran expectación, genera un revuelo mediático y despierta la curiosidad de millones de personas en todo el mundo. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con este vídeo lleno de chismes, especulaciones, análisis y, por supuesto, mucho amor. Hemos analizado las pistas, hemos revisado los rumores, hemos especulado sobre el posible reencuentro de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Serán vecinos con derecho a roce? ¿Será que el amor está tocando a sus puertas otra vez? ¿Se animarán a darnos una nueva historia de amor? La respuesta, como siempre, solo la tienen ellos. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos soñando, seguiremos esperando con ansias nuevas noticias, seguiremos analizando cada pista y seguiremos pendientes de cada movimiento que hagan. Quiero agradecerles muchísimo por acompañarme en este vídeo. Gracias por su atención, por su tiempo, por su curiosidad y por su apoyo incondicional. Espero que hayan disfrutado de esta bomba informativa, que se hayan entretenido y que se hayan divertido tanto como yo. Espero que se queden con nosotros, porque el próximo vídeo promete ser igual de impactante. Pero no se vayan todavía, porque ahora viene lo más importante, quiero saber qué piensan ustedes. Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. ¿Creen que Kerem y Hande tienen una nueva oportunidad en el amor? ¿Qué esperan de esta posible reconciliación? ¿Cuál es su pareja favorita de las telenovelas turcas y por qué? ¿Qué otras noticias de la farándula les gustaría que analizáramos? Déjenlo todo en los comentarios. Me encanta leerlos, me encanta interactuar con ustedes y me encanta responder sus preguntas. La interacción es fundamental para mí. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo, a seguir creando contenido y a traerles más noticias interesantes, entretenidas y emocionantes.
Ya saben, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo, denle like, comenten y compartan. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amigos. Che. Ao.